Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestro primer CIPA de la tarea 2. Bueno, vamos a comenzar e intentamos hacerlo corto, de manera que ustedes o los compañeros que no asisten puedan ver la grabación. Me preocupa la asistencia a los CIPAs. De los 165 estudiantes, únicamente 7 asisten y el anterior fue igual. O sea, como los CIPA de la primera tarea fue la asistencia así muy baja, y también me doy cuenta que no han revisado o muy pocos han revisado las grabaciones. Entonces recuerden que siempre en las grabaciones de los IPAs, o mejor dicho, en los IPAs, yo les doy como, me enfoco en la tarea, en lo que ustedes tienen que presentar. Entonces, la idea es que si usted no puede asistir, revise la grabación. Bueno, pues lo importante sería la asistencia, porque usted ahí, si tiene dudas, las puede despejar. De lo contrario, pues mire la grabación. Bueno, entonces vamos a comenzar. Los micrófonos pueden preguntar en cualquier momento. Les voy a compartir en este momento. Ahí está la presentación. Bueno, ¿si la están mirando? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces, como siempre, sobre todo en este primer CIPA, en el primer CIPA de esta tarea 2, voy a hablar un poco acerca de la tarea 1, lo que observé. ¿Listo? Entonces, bien. Bueno, le llamé primero generalidades del curso porque es hablar un poco del curso y luego enfocarnos en la tarea 1, posteriormente en la tarea 2. ¿Qué es? ¿Qué les recuerdo del curso? Que estamos en el momento intermedio. La tarea 1 ya pasó, se abrió del 4 de septiembre al 4 de octubre. Sin embargo, hubo estudiantes, como les comentaba hace un momento, que me escribieron que por, bueno, X o Y motivo no pudieron entregar la tarea, y con autorización del director se la habilitó o se extendió el plazo hasta el 14 de octubre. Entonces, mire que estuvo un mes y medio abierta la tarea. Aún así, hay estudiantes que no han presentado la tarea y no me han comentado, porque de repente uno ya los llama y ya me dice, no, me voy a retirar, o quiero, o paso esto, o estuve trabajando. Pero muchachos, es un mes y medio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Seguimos en el momento intermedio, pero estamos en la tarea 2, que abrió el 5 de octubre y va hasta el 4 de noviembre. Entonces, la idea es cumplir con eso lo más pronto posible. Mm, Algo preocupante también es la participación en los foros, y hoy que vamos a trabajar la tarea 2 se van a dar cuenta que la participación en los foros tiene unos puntos en esta tarea. Entonces es bien importante y ya me voy a enfocar en eso, que tienen que participar. Me gustaría a veces que también interactúen, ¿no es cierto? Si hay un estudiante que pregunta y usted sabe la respuesta, dígala. ¿Listo? Sería muy bueno observar ese tipo de participación. Pero también ya le voy a comentar qué es lo que tiene específicamente mínimo que presentar en el foro. Bueno, ahora creo que, no, sí, hay una guía de actividades y rúbrica de evaluación. Sin embargo, yo por esta vez les pediría que se enfoquen en el anexo 1, ejercicios tarea 2, que se compartió en el foro y que posteriormente voy a abrir y voy a explicar paso a paso. ¿Listo? Porque a veces, de pronto, inicialmente, cuando usted abrió la tarea 2, pudo decir, uy, no, está muy extensa o pasa esto, pero ahora la vamos a leer y se va a dar cuenta que realmente es corta y es fácil esta tarea. Además, con estas ayudas de los CIPA, y obviamente las webconferencias le va a quedar aún más fácil. Recuerde que el director, por aquí creo que lo mencioné, bueno, más adelante, hace las webconferencias, que él se enfoca en muchos aspectos teóricos, ¿sí? Indica de dónde vienen las fórmulas y todo. Entonces, después de eso, yo veo que me parece mejor enfocarme directamente en la tarea, que es lo que usted va a presentar. Bueno. Recuerde que también le había comentado que en Teams debe colocar una foto, también en el correo institucional y en la plataforma, en las tres partes. En este momento hay estudiantes que me aparecen, no, aquí no están, pero hay muchos que no la tienen. Entonces, por favor, para que, como esto estaba siendo grabado, entonces para que
me coloquen esa foto. Muchas gracias a los que ya la tienen, entonces pues me dan la oportunidad como de conocerlos, así sea por foto. Bien, las webconferencias que ya las mencioné, el director hizo uno la semana pasada. No sé si esta semana vaya a ser, él normalmente las hace los miércoles, sin embargo, hasta el momento no nos ha mencionado nada, entonces es posible que la haga más adelante, aún no nos ha dicho. ¿Listo? Pensé que estaba sonando. Y los IPAs los hago yo de manera, pueden ser dos o tres, de manera que abarque todos los puntos de la tarea, ¿listo? Hoy, como vamos a hablar un poquito de estas generalidades de la tarea uno, de la tarea 2, creo que alcanzaremos y espero que sí, el primer ejercicio nada más. Y ya el próximo SIPA, espero que sea el jueves, yo les confirmo, ya hablaré de los otros ejercicios. Bueno. Quiero hacer unos comentarios generales de la tarea uno para que por favor los que tuvieron algunos inconvenientes, algunos errores, pues ya no los vuelvan a cometer en esta tarea 2 para que les vaya mejor. Primero, la escritura, por favor, el editor de ecuaciones o sea, ese es fundamental. Tiene que usar el editor de ecuaciones. Si usted no sabe cómo hacerlo, pues yo creo que no a estas alturas porque ustedes han presentado varios trabajos, pero igual, si no sabe, me dice y yo le envío un video muy corto donde explica. ¿Listo? Porque esa parte pues no alcanzaría a explicarla en un SIPA. O si ya hay muchos estudiantes con esa dificultad, pues obviamente yo lo hago. Bien, entonces el editor, por favor, de ecuaciones, no escriban las ecuaciones directamente en el teclado porque les queda sobre una misma línea y muy desordenado. Hubo muchos estudiantes que me presentaron así. Yo en algunos les coloqué, recuerden que en la tarea uno coloqué en la parte final, después de que ustedes miran los puntos, coloqué un archivo de retroalimentación. Entonces yo abrí el documento, lo califiqué, ahí escribí varias cosas y se lo volví a subir para que usted mire. No hice comentario, ¿no? Pero si usted, bueno, lastimosamente hay muy pocos estudiantes, pero me gustaría también tener la opinión de ustedes, si les parece bien eso, o también si les parece bien que quede como un escrito, así como yo lo hago en el foro. Pero como hay muy pocos estudiantes, pues es difícil, no hay mayoría para decir vamos a escoger y lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, pero el editor, por favor, hay que usarlo. En la tarea uno hubo una parte que era la introducción, objetivos, conclusiones y referencias. Yo sé que el director en la webconferencia les comentó a ustedes que esa parte pues no era tan importante. Realmente es verdad, es relevante la solución de los ejercicios. Sin embargo, en un SIPA me preguntaron, profe, ¿hay que hacerlo? Les dije, sí, háganlo porque está en la rúbrica. Como ustedes se dan cuenta, en esta tarea 2 no hay eso, entonces pues obviamente no lo hacen, ¿listo? Entonces, en la primera, de todas maneras, en la primera parte puse solamente que eso valía 5 puntos. No es, digamos, no es relevante de los 85 puntos que eso valga 5. De todas maneras, repito, en un SIPA que me preguntaron, yo dije que sí debían hacerlo. Lastimosamente hubo muchos estudiantes que esa parte utilizaron el chat, la inteligencia artificial, internet y era copiar y pegar. Porque me di cuenta, hubo muchos que estaban repetidos uno con otro trabajo o la redacción. Uno ya conoce cuando utilizan el chat para hacer los trabajos. Entonces, mejor pues si lo hace así, entonces mejor no hacerlo, ¿no es cierto? Porque no vale la pena, uno se da cuenta cuando están utilizando ese tipo de herramientas. Hay que hacer las cosas por uno mismo. La segunda pregunta o mejor dicho, el punto 1B era una pregunta teórica, ¿sí? Y obviamente aquí lo escribí porque también fue muy evidente el uso de Internet, copiar y pegar, y el uso de la inteligencia artificial. Es que se notaba que copiaban y pegaban porque ni siquiera se dieron el trabajo de redactarlo un poco mejor, o bueno, digamos, si era un ejemplo, como usted lo explica. Pero mire, por ejemplo, decían, si tomas
no sé, una varilla, por ejemplo, y la frotas, se carga, hablaban de las cargas, bueno, del campo, de la fuerza, pero la forma en cómo estaba redactada se notaba que era exactamente en Internet. Entonces, ojo con eso, muchachos. Ahora no hay preguntas teóricas, así como la de la primera tarea. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, por favor, hagamos las cosas con nuestras propias palabras. Listo, igual era algo muy corto y sencillo. Hubo algunos que solamente en unas 3 líneas y estaba bien, era suficiente. Sin embargo, otros estudiantes utilizaron una hoja para la pregunta teórica. Entonces, a veces tratamos de, en lugar de hacer más, hacemos menos solo por presentar cantidad y no es eso, ¿listo? El video, muchachos, el video es súper importante, sobre todo en esta tarea. Ya les voy a indicar que esta tarea, si usted no presenta el video en el primer punto, no va a tener los 25 puntos, sino me parece que son 5 nada más. O sea que es obligatorio presentar el video. Algunos me presentaron la tarea y el video no lo hicieron. El video hay que seguir las indicaciones. Por ejemplo, presentarse, indicar rápidamente el documento de identidad tapando el número, ¿sí? Esa parte no la hicieron. Otros incluso utilizaron la inteligencia artificial en el video. Otros no salían en el video, ¿sí? La mayoría sí lo hicieron, pero otros no. Ojo con el volumen. Siempre que usted grabe un video, vuelva y escúchelo para ver cómo usted se escucha, cómo lo voy a escuchar yo. Incluso usted puede el link compartirlo a otra persona, algún conocido, para que lo mire y vea si puede abrir. Hubo muchos videos que no los pude abrir y ante eso pues no puedo calificar. ¿Listo? Por eso le digo, hay que seguir las indicaciones de la guía y preferiblemente subirlo a YouTube. ¿Listo? Ahora vemos la guía como lo dice. También en el segundo punto, me parece, sí, hubo muchos errores porque ese segundo punto tenía pregunta A y B. Sin embargo, en la primera parte estaban algunas indicaciones del problema y decía que el radio de la esfera era phi sobre 100. En la parte B debía usar ese radio de la esfera, sin embargo, muchos utilizaron o confundieron ese radio con la distancia. Y algunos me preguntaban, profe, no hay el radio, pero es que no se dieron cuenta que lo decía en la primera parte porque era un problema completo que tenía A y B. Un estudiante me decía, no, profe, pero ese estaba aparte, claro que nos íbamos a dar cuenta. Entonces, repito, el problema es uno solo con parte A y parte B, por eso lo mencionaba en la primera parte, ¿listo? Y algo más del último punto donde se pedía, donde dada la distancia, me pedían los valores de capacitancia. Si usted leía la guía o miraba las gráficas, había una área de las placas. Esa misma área usted tenía que colocarla en el simulador y simplemente copiar los valores de capacitancia. Ese ejercicio lo hice yo en un CIPA y sin embargo muchos estudiantes utilizaron una área, algunos la escribieron ahí y listo, no hubo problema, pero la dificultad fue los que utilizaron otra área y no me dijeron cuál, entonces yo no tenía cómo corroborar los datos de la tabla y eso les escribí ahí. Y otra parte de ese mismo punto era que tenían que hacer una gráfica y utilizando la pendiente de esa gráfica, calcular el área y obviamente compararla con la que habían tomado y el simulador. Entonces, muchos estudiantes no hicieron esa parte y mire que estaba súper claro en la guía cómo hacerlo, pero más que eso, yo lo expliqué en el CIPA. Entonces, por eso la importancia de revisar. Bien, eso con respecto a la tarea uno que miré en forma general para que usted de pronto pues diga, ah, bueno, fallé en eso, entonces voy a tenerlo en cuenta y ya no lo vuelvo a cometer. Bien, ahora sí vamos con la tarea 2. Aspectos importantes y generales de esta entrega. El orden, ¿listo? No les dé, no sé qué palabra usar. Bueno, ay, no sé. O sea, usted puede utilizar las hojas que quiera, porque al fin y al cabo esto es un trabajo virtual, ¿sí? O sea, lo va a entregar. Deme un segundo. Ah, no, se salió.
Usted va a entregar un trabajo virtual, no impreso. A veces uno dice, bueno, como lo voy a imprimir, voy a tratar de gastar menos hojas. No, pero como es virtual, pues utilícelo, utilice las hojas que usted crea convenientes y haga de forma ordenada. Eso no quiere decir que tiene que dejar espacios como muchos dejaron en la tarea 2, ¿no? Ordenado pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces, el orden es bien importante, está para entender lo que usted está presentando. Por favor, no cambien el formato de las tablas. En esta tarea hay unas tablas, no cambien el formato, no las vuelvan a diseñar, simplemente como es un archivo en Word, escriba ahí mismo. Ahora ya le voy a explicar cómo. El MATLAB tiene que usarlo, pero no necesita usted ser un experto en programación. Afortunadamente, el director para esta tarea compartió los códigos ya listos. Usted lo único que tiene que hacer es copiarlos y pegarlos, nada más. ¿Listo? O sea, usted no tiene que programar nada, nada, simplemente copiar el código, los datos que le da ahí y listo. Igual lo voy a hacer en el CIPA también para que usted, si tiene dudas, me pregunte. La presentación del video lo comenté hace un momento para la tarea 1, pero ahora es muy importante porque tiene bastantes puntos, entonces ya les voy a explicar cuando abra el archivo. La participación en el foro, ahorita que abra el archivo, también les digo que tienen que, o sea, cómo tienen que, lo mínimo, ¿sí? Que es una tabla. Sin embargo, usted puede participar las veces que quiera, como quiera, listo. Pero lo mínimo es presentar unos valores, una tabla que ya se las voy a compartir. O mejor dicho, que está en la tarea, se las voy a indicar. En el ejercicio 3 de la tarea hay un mapa mental, pero como hoy vamos a ver solo el primer punto, después ya les explico esta parte en el siguiente CIPA. Bien. Hay unos conceptos teóricos que usted debe conocerlos para desarrollar esta tarea, pero afortunadamente el director en la webconferencia 4, cuyo link de grabación está en cada uno de los foros, él ya explicó esto, entonces es innecesario que yo lo vuelva a explicar, porque repito, a mí me interesa que en los CIPA yo me enfoque en la tarea para que usted la presente bien. Entonces, si usted tiene duda o no ha visto la grabación de la webconferencia, le pido por favor que la revise y usted despeja sus dudas. Obviamente, si aún tiene dudas, puede preguntar por medio de Teams o puede preguntar por la plataforma. Usted se ha dado cuenta que yo máximo un día dejo sin responder y al otro le respondo. Lo que pasa es que a veces tengo demasiados mensajes que no alcanzo en un día. Por ejemplo, usted lo envió hoy. Es posible, depende del horario en que lo envíe, que yo lo alcance a revisar hoy, pero si no, yo empiezo los mensajes de hoy, los reviso mañana. Pero repito, a veces hay tantos que mañana no alcanzo, de pronto pasa un día más, pero de ahí no ha pasado. En el Teams tengo un problema que a veces, como hay tanto mensaje, se me pasan, por ahí me pasó con unos dos estudiantes. Igual yo le escribí, ya le respondí, pero por la plataforma sí estoy ahí súper conectada. Bien, los conceptos teóricos que se mencionaron en la webconferencia y que es necesario pues que usted los conozca son, ¿qué es un vector? ¿Sí? La diferencia, bueno, rápidamente él mencionó la diferencia entre magnitudes escalares, vectoriales, para enfocarse en la parte de vector. La representación de un vector en dos dimensiones, él habló de la magnitud de un vector, el ángulo que forma el vector, normalmente con el eje X, habló sobre el producto escalar y el producto vectorial. Principalmente o sea, todo esto de vector fue para llegar al producto vectorial, que es algo que lo vamos a trabajar ahora. Habló sobre los campos magnéticos. Recuerde que en la primera tarea se habló principalmente de fuerza eléctrica y campo eléctrico, que esos dos conceptos estaban relacionados con cargas en reposo. Pero ahora ya hablamos de cargas en movimiento, ¿sí? Cargas en movimiento también se relaciona con el concepto de corriente y es algo que ahora se va a manejar. Entonces, miren, así como en la anterior tarea habló de fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Que era la fuerza entre dos partículas, recuerden, cargadas, que estaban en reposo. Ahora
vamos a hablar de fuerza magnética, que es la fuerza que experimenta una carga que está en movimiento dentro de un campo eléctrico, incluso dentro de un campo magnético también, o sea, dentro de un campo eléctrico y magnético. ¿Listo? Bien, esos son los conceptos. Digamos que no son muchos, pero si usted mira la grabación, pues él se enfoca mucho, da ejemplos, ¿sí? Y de la fuerza magnética de la ecuación de fuerza deduce cómo es, desprende pues otras ecuaciones que las vamos a trabajar ahora. Hace ejercicios también muy similares a los de la guía, entonces es importante que usted la revise la grabación. Bien, entonces esta parte sí necesito recordarla porque es lo correspondiente al primer ejercicio. Cuando usted ya tiene el concepto de vector, que es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, eh, dos vectores, digamos, o bueno, incluso más, se pueden, mm, bueno, hablemos de dos vectores. Dos vectores pueden multiplicarse em, mediante el producto escalar y el producto vectorial. Ese producto escalar también se le llama producto punto y el producto vectorial también se le llama producto cruz. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar es del producto vectorial entre dos vectores. ¿Listo? ¿Por qué dije hace un momento de pronto más? Porque hay unas propiedades que, bueno, estas no las voy a mencionar, que a veces dicen A cruz B cruz C o A cruz B más C, bueno, con propiedades suma, resta, pero pues esa parte por ahora no es necesaria. Simplemente es importante entender esto, que dos vectores A y B, ¿sí? Yo los puedo multiplicar con el producto cruz. Y esto es igual a A por B por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El que está entre los dos vectores A y B. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Miren. ¿Cuál es la diferencia entre A y este A de acá? O entre este B y este B. ¿Cuál es la diferencia? Pues mire que estos dos del lado izquierdo tienen una flecha encima, por lo tanto son vectores. Y estos dos del lado derecho no tienen la flecha. Eso no quiere decir que uno se olvidó, sino que si no tienen la flecha representan la magnitud del vector. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, un vector fuerza de 5 unidades a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, las 5 unidades eh, o 5 newton, que son las unidades de fuerza, 5 newton es la magnitud y si digo a la derecha es la dirección. Entonces, cuando hablamos sin la parte vectorial, quiere decir que solamente nos interesa o solamente se está hablando del número del valor de la magnitud, ¿sí? De los 5 que les puse en el ejemplo. Bien, ahora un vector tiene componente en Y, en J y en K. Usted lo puede representar como AXY, AYJ y AZK, o me parece, no me acuerdo, creo que el director lo puso A en Y, en J, puede ser sin este, no hay problema. ¿Listo? Ahí y ahí. A en I, A en J, A en K. No recuerdo, a ver, no sé si la tenga por... No me acuerdo. Ustedes, ¿quién ya miró la grabación o quién estuvo allá para que me diga cómo, porque la forma de representar un vector a veces cambia, es como la notación, pero eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Simplemente es notación, digamos, de un libro a otro, que, bueno, hay un libro que lo toma de esta manera, hay otro libro que lo toma de esta otra. ¿Alguien de pronto recuerda? ¿Me puede decir cómo lo representó con Eh, componentes? tutora en sí creo que solo era I, J y K, sin la X, Eso, si mal no bueno, recuerdo. sí, yo creo que sí. Entonces, simplemente A es la componente en I, ¿no? Bueno, aquí no quería escribir, pero bueno, digamos A en I. Este I tiene como un gorrito encima para indicar que es el vector unitario en la dirección I, más, no sé si él le puso A nuevamente en J. A ver, espéreme, mejor hagamos una cosa. Deme un segundito.
Voy a revisar aquí cómo él lo puso. A ver. Ah, no, sí tiene. El fuerza, Fx en Y, Fy en J. Sí, a X y a Y tiene. Sí, sí tiene. En este momento estoy mirando la presentación que él tiene. Es que, ¿por qué? Verán, ya les voy a compartir otra vez. Cerro. Lo que pasa es que ahorita me doy cuenta cuando yo escribo, entonces mire que queda el mismo A, como si fuera la misma componente. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar una componente además del vector unitario? Ya sé que esta es la componente I, ya sé que es la componente J y bueno, escribiré la componente K, pero es que no necesariamente esta A de aquí es la misma de acá, puede ser diferente. Entonces, ahorita estaba mirando las diapositivas de la grabación y si tiene él AX en Y más AY en J más AZ en K. Si la tiene, entonces AX es la componente X del vector A en la dirección Y. AY es la componente Y del vector A en la dirección J. Y AZ es la componente Z del vector A en la dirección K. Por ejemplo, yo puedo colocar un vector A igual a 3i. Ay, aquí siempre tengo ese problema con este mouse. Por ejemplo, mire, yo puedo colocar 3i menos 2j. Listo. Solo así ese vector. Dígame cuál es la componente x del vector A. El 3. Muy bien. ¿Cuál es la componente y? O en la dirección j, no importa. El 2. No. Menos 2. Muy bien, menos 2. ¿Y cuál es la componente en la dirección k? 0. 0. 0. Perfecto. Eso. Entonces, esta parte de acá que de pronto a veces cuando escribimos las ecuaciones o algo en general se nos parece un poquito complicado, pero mire, si yo lo escribo así, esto ya es un poco más familiar. Esto es en general la ecuación y este sería un ejemplo particular. ¿Listo? Yo puedo representar un vector A así y un vector B, un vector C, cualquier vector. Entonces, en general, este es un vector A y un vector B con componente X en Y en J y Z en K. También puedo colocar ¿qué les digo? En particular, con números. ¿Listo? Que ya lo vamos a hacer como un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted haga el producto vectorial. ¿Sí? Cuando yo tengo un vector que tiene sus componentes, el producto vectorial se puede, bueno, y no tengo el ángulo, yo necesito calcular el producto vectorial, entonces se lo hace a través de determinantes. Entonces, mire, ¿cómo se lo hace? Coloco la componente I de los dos vectores, la componente J de los dos vectores y la componente K de los dos vectores. Entonces, ¿qué uno hace? Inicialmente, quiero sacar la componente I. Entonces, saco la componente I. ¿Y qué hace uno? Tacha la columna y la fila donde está I. Entonces, mire, ¿qué le queda? A Y, B, Y a Z, B, Z. ¿Listo? Ahora sí, siempre la J va negativa. Entonces, ¿qué uno hace? Tacha la columna de la J y la fila de la J. ¿Y qué me queda? AX, BX y AZ, BZ. Y finalmente, voy aquí a borrar. Y finalmente, K, al igual que Y es positiva, y también tapo la columna de la K y la fila de la K y me queda AX, BX y AY, BY. ¿Listo? De esa manera se resuelve este determinante
¿sí? Y me queda digamos, un determinante más pequeño. ¿Cómo se resuelve un determinante más pequeño? En cruz. Quiere decir, este con este se multiplican estos dos y menos la multiplicación de estos dos. Así se resuelve un determinante. Entonces, miren, recuerde que este primera determinante es la componente y, por eso se la está colocando ahí, no se la quita. Y si usted se da cuenta, esto es multiplicar en cruz a y bz menos by a z. O a z by. Como esto es un producto, es conmutativo. No hay problema que yo le coloque a z by o by a z. Mire, ¿qué sigue? Menos j. Y también ax bz, mírelo acá, siempre en este orden primero, menos bx a z o a z bx. Ojo, tiene que comenzar de acá en este orden. No puede comenzar de acá porque este término que está así es negativo, mírelo. Y luego más k, esto va a x by menos bx a y. ¿Listo? Bien, esto es el producto. Si usted se da cuenta, si yo tuviera números, entonces estos van a ser números y ya puedo hacer la operación porque es simplemente un producto y una resta. Y me quedaría que el producto vectorial también tiene, aquí va a quedar un número en la componente i, otro número en la componente j y otro número en la componente k. En el ejemplo que sigue vamos a mirar eso. Bueno, propiedades importantes, ¿no? Que si tengo A cruz B, no es lo mismo. Yo aquí, miren que aquí les dije, no hay problema si AZ BY o BY AZ, no hay problema porque es un producto. Sin embargo, en producto vectorial yo no puedo decir A cruz B es lo mismo que B cruz A. No, A cruz B es igual a menos B cruz A. Y otras propiedades importantes son el producto cruz entre vectores unitarios. ¿Cómo así? Si yo tengo I cruz I o J cruz J o K cruz K, eso me va a dar cero. Sin embargo, si yo tengo I cruz J me da K, si tengo J cruz K me da I, si tengo K cruz I me da J, J cruz I me da menos K cruz J menos I y I cruz K menos J. Bueno, ¿esto de dónde viene o cómo puedo o tengo que aprendérmelo? Dirá alguno. Pues mire, viene de aquí. Usted coloca los vectores I, J, K. Si lo hace el producto en el sentido de las manecillas del reloj, es positivo. Si lo hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, es negativo. Mire, observe cómo yo voy a ir multiplicando en el sentido de las manecillas del reloj y los resultados van a ser esta primera fila. Mire, I cruz J me va a dar K positivo. K cruz I me va a dar J positivo. Y J cruz K me va a dar I positivo. ¿Sí? Mírelo acá. Los tres que acabé de mencionar. Ahora, voy a hacerlo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. I cruz K menos J, J cruz I menos K y K cruz J menos I. ¿Listo? Entonces, esta parte es importante tenerla en cuenta, esta que estoy aquí indicando con el cursor. Esta parte es importante porque de aquí salen todas estas propiedades. Bien. Ahora sí, otra cosa, ya la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es lo que vemos de la fuerza magnética. Entonces, yo les mencioné hace un momento, les dije que cuando una partícula se mueve o está sometida a un campo eléctrico y magnético, entonces tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética actúan. Y digamos que hay una fuerza resultante, que sería la fuerza de Lorentz o también se le llama fuerza de Lorentz generalizada. Entonces, digamos que la ecuación que me da la fuerza de Lorentz generalizada, que sería cuando una partícula está sometida tanto a un campo eléctrico como a un campo magnético, se la calcularía de esta forma. Si usted observa, aquí hay una suma y hay un producto vectorial. Por esa razón, reforcé la parte del producto vectorial. Bueno, aquí, ¿qué es cada una de estas magnitudes?
F, bueno, aquí dice F sub B, ¿no es cierto? A veces en los libros les apunté esto porque a veces en los libros le colocan F sub B para indicar que es la fuerza magnética y a la fuerza eléctrica a veces le colocan como F sub E. O si quieren simplemente F, ¿listo? Igual aquí no hay problema, le pueden colocar como F. Esa es la fuerza magnética y como es fuerza se mide en newton. E es el campo eléctrico que ya lo conocimos en la anterior tarea y es el campo eléctrico que se mide en newton, perdón, en voltios sobre metro o en newton sobre coulombio. Bueno, pero aquí voltios sobre metro. Q es la carga eléctrica que se mide en coulomb. Recuerde que es muy común que esa carga eléctrica sea pequeña, que a veces se utilicen prefijos por 10 a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12, más común a la menos 6 o quizá a la menos 3. B es la velocidad, normalmente pues se mide en metros por segundo, y B es el campo magnético, cuyas unidades son newton sobre amperio por metro, que serían los Tesla. Entonces simplemente el campo magnético se mide en teslas. Listo, una T. Listo, esa es la parte como teórica que quise reforzar para este primer punto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos un electrón, dice, me dan la carga del electrón, ¿sí? Menos 1,6. Denme un segundito. A ver. Aquí tenía. Qué pena, Jorge. No te escuché y no había visto el chat. Yo sí pensé, sonaba algo, pero no. Dice aquí, ¿por qué J queda negativa? Creo que no me escuchan. Bueno, la J, o sea, esa es como la propiedad. Cuando usted resuelve los determinantes, el J siempre va a ser negativa. Listo, simplemente usted lo coloca negativa y la componente I y la componente K son positivas. Es eso. Bueno, entonces un electrón con carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, aquí coloqué el negativo, aunque recuerde que ese negativo simplemente es para indicar que es un electrón, ¿no? Usted puede colocar lo positivo y ya dice, ah, bueno, como es un electrón, la carga es negativa. Es simplemente eso. A veces en el cálculo no se lo coloca el signo negativo porque usted está calculando una fuerza y una fuerza positiva a una negativa, la diferencia es que es como el sentido por ser un vector, simplemente eso. Entonces dice que se mueve a una velocidad de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo en i. ¿Por qué en i? Porque la velocidad es un vector, entonces de una vez me dan la dirección, quiere decir en componente i. Dicen un campo magnético 0,00,1 teslas. Miren, esta parte, esto sí lo voy a escribir aquí, a ver, bueno. Esta velocidad de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo en i, otra forma de escribirlo es esto. Entonces, en paréntesis se escribe separadas con coma cada una de las componentes, es decir, 3 por 10 a la 6, coma, ¿cuál es la componente J? No hay, entonces 0. ¿Y cuál es la componente K? No hay, 0. Cierro paréntesis, metros por segundo. ¿Listo? Eso. Esa es otra forma de escribir un vector. O sea, como este lado izquierdo se puede presentar o como este lado derecho, no hay problema. Ahora mire, el campo magnético. El campo magnético B, aquí lo dan como 0, no sé por qué se hace esa línea ahí. Entonces 0, 0.
O sea, ese primer cero es la componente I del campo magnético que no tiene. El segundo cero es la componente J del campo magnético que tampoco tiene. Y el tercer valor, aquí es 0,1, es la componente K del campo magnético en teslas. Entonces, ¿cómo quedaría escrito de otra manera? Simplemente 0,1 teslas. Entonces me quedaría 0. Ay, no, qué pena, no sé qué pasa con este mouse. Punto un teslas, ¿qué? Teslas, ¿qué me falta? Bueno, ya que no participan en K, ¿cierto? Bueno, sigamos. Y en un campo eléctrico 0,0, 1000 voltios sobre metro. Escrito de otra manera sería 1000 voltios sobre metro en K. Ahora sí, calcula la fuerza de Lorentz que actúa sobre el electrón. Bien, entonces para calcular la fuerza de Lorentz necesito esta ecuación. Ah, bueno, creo que acá está. Bueno, voy a borrar esto para que no se me... A ver, aquí no tengo. No, no tengo forma. Bueno, me va a tocar. No, yo creo que sí se observa ahí. Esta es la ecuación para calcular la fuerza magnética para una partícula, en este caso el electrón, que está sometido tanto a un campo eléctrico como a un campo magnético. Entonces me pide encontrar esta fuerza. Entonces, ¿cuál sería el orden que la tarea 2 lo hace, digamos, paso a paso? Primero sería encontrar el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Posteriormente, sumar el vector campo eléctrico y finalmente multiplicar todo ese resultado por la carga. ¿Listo? Recuerde que lo que está entre paréntesis es una cantidad vectorial. Debe tener, eh, debe tener componentes en I, en J, en K o no necesariamente en las tres, sino en alguna, mínimo. Y K es el valor de la carga, ¿no es cierto? Que aquí está, es la carga del electrón. Recuerde que es mejor este signo no colocarlo ahí. O puede colocarlo, pero veamos aquí, a ver, no recuerdo cómo fue que lo hice. Entonces, primero, los vectores velocidad y campo magnético. Mírelo, como yo le había mencionado hace un momento. 3,6 por, perdón, 3 por 10 a la 6, 0,0 metros por segundo y 0,0,0,1 teslas. Esos son los dos vectores. ¿Por qué los volví a reescribir? Porque recuerden que esos deben ir dentro de del determinante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el producto cruz? Mire, coloco las componentes I, que solamente tiene el vector velocidad, las componentes J y las componentes K, que solamente tiene el vector de campo magnético. A veces hay incluso libros que no le colocan a los vectores la flecha encima, sino simplemente lo colocan con negrilla. Entonces uno ya entiende que es una cantidad vectorial. Bien, entonces recuerde que para calcular la componente I, tapo la columna en I y tapo la fila. Entonces me queda 0, aquí le voy a colocar así, por 0,1 menos 0 por 0. ¿Listo? Un por o un asterisco para indicar que es producto. Ahora sí, menos, mire aquí menos, porque la componente J siempre es negativa. Tapo la columna en J, tapo la primera fila y me queda 3 por 10 a la 6 por 0,1 menos 0 por 0. ¿Listo? Y más K, tapo la columna K, tapo la fila primera y me quedaría 3 por 10 a la 6 por 0, aquí es por 0, menos 0 por 0. Bueno, y aquí voy a hacer la operación que realmente es muy sencilla, mucha multiplicación por cero.
Entonces, esta primera parte, voy aquí a señalar con otro color. Esta primera parte, 0 por 0,1 me va a dar 0. 0 por 0 me da 0. Cualquier número multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. Mire aquí, 0 por 0, 0. 3 por 10 a la 6 por 0 es 0. Y 0 por 0 es 0. Mire, todas esas se fueron. Y solo me quedó menos en J, ¿no es cierto? 3 por 10 a la 6 por 0,1. ¿Listo? Solo me quedó esta parte que si yo hago 3 por 10 a la 6 por 0,1 y es negativo en la dirección J, me da este resultado. ¿Listo? Ese es el vector que me indica el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Mire, ahora sí, ¿cuál es el segundo paso de acuerdo a la ecuación? Sumar el vector de campo eléctrico. Bien, ¿cómo se suman vectores? Bueno, esta es la forma de multiplicar vectores. ¿Cómo se suman? Se suman todas las componentes I, todas las componentes J y todas las componentes K, ¿sí? No se pueden mezclar. Entonces, mire, si yo le sumo la componente del campo, perdón, le sumo el campo eléctrico que tiene estas componentes, miren que esto de aquí que le estoy colocando un visto, lo escribí en esta notación. ¿Listo? De manera que yo pueda sumar. ¿Cuál es la primera componente o la componente I del campo eléctrico? 0. ¿Cuál es la primera componente del vector producto cruz? 0. Y entonces la primera componente de esa suma es 0. Ahora sí, vamos con la segunda componente del campo eléctrico es 0. La segunda componente del producto cruz es esto. Si yo sumo el 0 a esto, pues me da ese mismo valor. Y finalmente, ¿cuál es la componente K del vector campo eléctrico? Esta, del producto cruz esta. Y si yo la sumo, me da esta. Entonces, mire que este que estoy marcando con rojo es el resultado del producto, de la suma del campo eléctrico y el producto cruz. Este es el orden en el cual usted tiene que hacer el primer punto de la tarea. Pero no se preocupe, que incluso en el formato ya está, para que usted diga, a ver, no me acuerdo cuál era el orden. En el formato ya está el orden. Simplemente usted es hacer los cálculos. Y finalmente usted tiene que multiplicar este resultado que lo señalé con rojo por la carga. Pero en ese caso recuerde que la carga va a ir multiplicando a cada una de estas componentes. Entonces, cuando usted ya multiplica por la carga ya le queda la fuerza eléctrica. Entonces, mire, la carga, aquí sí lo toma, ¿no? Creo que lo hice así. Bueno, lo podemos dejar o no. Eso no afecta porque ya les voy a explicar. Entonces, 1,6 por 10 a la-19 Coulomb. Entonces, aquí está el resultado de este paréntesis, está acá. Y la idea es que usted multiplique, aplique propiedad distributiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este va con este va con el segundo y este va con el tercero. ¿Listo? De esta manera, cuando usted hace la operación, me queda este resultado. Menos por menos, más y menos. Bueno, recuerde que hay libros que colocan el negativo de la carga, hay otros que no. Le repito, ¿cuál es la diferencia? Simplemente es que si yo le digo la magnitud, entonces es simplemente el valor. El signo negativo lo que me da es el sentido de la fuerza. Lo que pasa es que aquí la fuerza no me la están dando en magnitud, sino con componentes. Entonces, bueno, podríamos dejar ahí ese signo. ¿Listo? Bien. A ver, denme un segundo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. ¿No? ¿Está todo claro? Sí, señora, Bien. todo claro. Bueno, vamos a empezar rápidamente, unos 15 minuticos más y
y dejamos ahí para el siguiente CIPA, ¿vale? No lo voy a hacer tan lejos, por eso les digo, creo que lo voy a hacer el jueves. Mejor para que usted pueda avanzar rápido en la tarea. Al menos indicarle qué es lo que tiene que presentar en el foro. Entonces, aquí ya viene los anexo 1, ejercicios tarea 2, fundamentos de campo magnetostático. Bueno, esta parte, bueno, aquí ya acaba la presentación porque, ¿qué le digo? Porque necesito indicarle este. ¿Usted está mirando ahí el archivo en Word? Sí, señora. Listo, entonces vamos a mirar. ¿Cuál es la idea cuando usted presente una tarea? Que la lea. Léala porque no se demora, ¿no? Sin embargo, lo vamos a hacer aquí. Dice, estimado estudiante, bienvenido a la unidad 2, tarea 2, fundamentos de campo magnetostático del curso electromagnetismo 201-412, pues ese es el código. Antes de desarrollar la guía, deberá realizar los pasos 1 y 2. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y es fundamental que identifique las variables alfa, beta y gamma. Y esas están relacionadas con los tres últimos dígitos de su cédula. Entonces, antes de empezar a desarrollar la guía, deberá identificar las variables asignadas alfa, beta y gamma para el desarrollo óptimo de la guía. Para ello, deberá escribir los últimos dígitos de su documento de identidad e incluirlos en la tabla 1. Mire, aquí hay un ejemplo. Para el documento de identidad número 100000678, ¿cuáles son los tres últimos dígitos? Pues 678, ¿no es cierto? Y ellos corresponden a los valores de alfa, beta y gamma. Recuerde que alfa es el último valor, beta es el penúltimo, último penúltimo y el gamma es el antepenúltimo. De esta manera, entonces alfa sería 8, beta sería 7 y gamma sería 6. Únicamente en la tabla usted llega y los escribe, nada más. Alfa 8, beta 7 y gamma 6. Ojo, estos no son los suyos. Ese es un ejemplo. Usted tiene que tomar su número de identificación. Si en alguno de ellos es 0, no hay problema. Déjelo como 0. ¿Listo? Y usted ya en los procesos, pues, ay, profe, es que mire, por ejemplo, este radio me da 0. Bueno, le dio 0. Entonces usted analice qué pasa de acuerdo a la explicación, por ejemplo, de la webconferencia. Bien, están ingresando, pero ya vamos a terminar. Listo, entonces esta es la primera tabla. Dice, esta tabla muestra el valor de las variables que se utilizarán en los ejercicios de la guía. Listo, vamos pasando. Paso 2, activar la licencia educativa de MATLAB. Es de vital importancia activar la licencia educativa. Todo estudiante de la SBTI tiene acceso al software. Si ya la tiene activa, omite este paso. Si no, ve el siguiente video. El video es bien corto, lo puede activar, ¿sí? También usted puede utilizar MATLAB Online, no necesita descargarlo, pero pues se le recomienda descargarlo, ¿sí? Si decide descargar el software, por favor revise los recursos de su equipo de cómputo y que cumpla con los requerimientos necesarios para la instalación. Para ello consulte el Centro de Ayuda MATLAB, MathWorks 2024, Installing Products, y aquí está el link. ¿Listo? De pronto alguno no, profe, tengo un computador viejito, no soporta, no hay problema, pues puede utilizar el MATLAB Online. Sin embargo, sí es recomendable tenerlo instalado. Bien, entonces, vamos con el primer ejercicio. ¿Listo? Espérenme, voy a ir donde me interesa y después le explico mejor. Ah, sí. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, la fuerza de Lorentz se define como, esta es la fuerza generalizada que ya la acabé de mencionar y es cuando una partícula, una carga se encuentra sometida a un campo eléctrico y a un campo magnético. Entonces, esta fuerza es la que relaciona estas cantidades que acabé de mencionar. Datos para el ejercicio y definición de variables. Entonces, a través de los valores de alfa, beta y gamma que usted ya escribió en la tabla 1, en correspondencia con el valor de la fuerza, entonces llene la tabla 2, en la tabla 2 los elementos, ¿no es cierto? Entonces, veamos.
Mira aquí, ¿qué me dice? La velocidad. La velocidad es alfa en I más beta en J más gamma en K. Entonces, alfa. ¿Cuál era alfa en este caso ejemplo? 8. Entonces, por lo tanto, aquí va a colocar 8 en I más, perdón, más. Beta en J, beta era 7, 7 en J, más gamma, gamma era 6, 6 en K. Listo, nada más tiene que hacer. Luego dice campo magnético, gamma en I. Entonces gamma era 6, 6 en I, menos beta, beta era 7, menos 7 en J. Ojo aquí. Bueno, este lo voy a hacer y ya. Entonces, gamma 6, ¿no es cierto? En I. Menos es ahí, menos beta. Beta es 7 en J. Ojo aquí, más 2 veces alfa. Si alfa es 8, 2 veces alfa, pues va a ser 16 en K. Y listo. Asimismo, reemplace sus valores y coloca aquí el vector E y aquí mira, aquí son solamente sumarlos y coloca el valor de K. ¿Listo? Y ya tiene esta primera tabla. Hay estudiantes que me la han compartido, muy bien, no hay ningún problema. Lo más importante es que comparta otra que le voy a mostrar más acá abajo, pero esta la puede compartir completándola con sus valores de los 3 últimos dígitos de la cédula y reemplazando. Por ahí había un estudiante, yo le recalcaba, porfa, esta columna de aquí no la toques porque esta simplemente te da, digamos, las ecuaciones. Lo que tú tienes que modificar es la columna tercera, ¿sí? O la del lado derecho. Bueno, aquí me faltó estos dos, pues ya lo hacen ustedes de acuerdo a sus datos. Bien, entonces, para hacer el cálculo de la fuerza, nosotros ya hicimos un ejemplo y tiene que hacerlo en este orden. Mire, aquí le dice, tenga en cuenta que cada uno de los ítems depende del anterior. Así que se recomienda hacer los puntos en orden. Calcule el producto cruz paso a paso haciendo uso del editor de ecuaciones entre la velocidad y el campo magnético. ¿Cuál es la velocidad? Mírela aquí. Esta es la velocidad. ¿Cuál es el campo magnético? Mírelo aquí. Este es el campo magnético. ¿Listo? Entonces, así como hice el ejemplo hace un momento, así mismo tiene que usted aquí, mire, aquí le puede dar control C, acá le pone control V, quitemos esto que está aquí y aquí le da ahí mismo igual. Y aquí en el editor de ecuaciones le va a aparecer, bueno, necesito la matriz, esto es un determinante. Aquí, mire, este. Y ya. Ah, bueno, no, es que ese es 2 por 2, ¿no? Este es 3 por 3. Entonces usted aquí, ¿este será? Ah, sí, este lo puede usar, ¿sí? Usted ya tiene que mirar aquí en la ecuación cuál es y empieza a hacer el ejercicio como lo mencioné hace un momento. Cuando ya tenga ese producto cruz, ¿no? Si usted le queda, le sobra espacio, pues quítelo, ¿no es cierto? No me deje espacios. Sí se trata de hacer ordenado, pero no me deje espacios en blanco. Mire, los quita y ya. Entonces luego va a sumar el campo eléctrico. ¿Cuál es el campo eléctrico? Aquí el que le dé, ese no lo hice, pues ese ya lo tiene que hacer usted. ¿Listo? Bueno, ahí quedó feo. Y aquí le suma el campo eléctrico al vector que usted obtuvo acá. Posteriormente, multiplica la carga por este resultado. ¿Listo? Ese, mire, es igualito al ejemplo que acabé de hacer, por eso no hay pretexto para no hacer bien las cosas, ¿vale? Y aquí está lo importante. A continuación deberá generar la gráfica del campo eléctrico y el campo magnético que genera la fuerza. Para ello usar los códigos de MATLAB, pues eso sí ya lo voy a explicar el próximo CIPA porque en este momento ya no alcanzo. Como yo les decía, simplemente copiar y pegar en un script de MATLAB. Y mire aquí, bueno, esta parte es la que tendría que usted pegarla en la tabla 4. Pero hagamos una cosa, como me falta explicarles, llegué hoy hasta aquí, hasta en la parte D. Entonces, en el próximo CIPA, que es el día jueves, sí, dejémoslo de una vez para el jueves, les sigo explicando esto y les explico también el segundo punto.
¿Listo? Ojalá alcance hasta el cuarto o si no, sí, yo creo que sí. Y listo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, esta primera parte que les acabé de explicar es muy sencilla y es muy parecida, o es igual, digamos, al ejemplo que yo hice. Entonces, por favor, espero que sus compañeros pues revisen. Si usted tiene dudas, puede volver a revisar la grabación o me puede escribir. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta o podemos dejar hasta ahí? Por mi parte, todo muy claro. Muchas gracias. Por la mía Listo. también, tutora. Todo claro. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que ahora programo la reunión y la hacemos para el día jueves de una vez a las 6:30, me parece. Sí, yo creo que sí, más o menos a las 6:30. Y también una horita para, bueno, aquí se me pasó un poco, siempre lo hago para que no sea tan larga la reunión. ¿Listo? Les agradezco por su asistencia y nos vemos en un siguiente encuentro.